Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar el último tema de la unidad número 1 de Estadística y Probabilidad 2, el cual se llama distribución normal. Ya habíamos visto de dónde proviene la distribución normal. Te recomiendo que antes de ver este video hagas la tarea que se te solicitó de todos los antecedentes de la distribución normal para que no entres en dudas. Habiendo hecho ya la tarea, continuemos. La distribución normal tiene ciertas propiedades. La ecuación matemática por la cual se obtiene la forma de la distribución normal es esta ecuación. Algo complicada, pero si tú la resuelves, te va a dar la forma de una campana. Dentro de esta ecuación, E es el número de Euler, pi, la constante que ya conocemos, mu, representa la media de la población, la cual ya sabemos sacar, y sigma, la desviación estándar de la población. Si tú resuelves toda esta ecuación en distintos valores, desde los negativos hasta los positivos, te va a quedar la forma de una campana, como ya lo habíamos visto anteriormente. Si integras esta ecuación, vas a obtener toda el área que hay debajo de la curva. Esta ecuación ya está solucionada y está representada en una tabla, que posteriormente veremos. Esta ecuación se puede resolver para distintos tipos de distribución, que pueden tener valores diferentes de media y desviación estándar, pero siempre, en todos los casos, cuando tú la resuelves, siempre vas a obtener una gráfica en forma de campana y siempre va a ser simétrica. Lo que se obtienen, se pueden decir que es una familia de gráficas, siempre, pero siempre con la forma de campana. Y a continuación vamos a observar la solución de esta ecuación con dos campanas distintas. Esta es la distribución normal. La distribución normal siempre te va a dar esta forma de campana. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la diferencia radica en las desviaciones estándar o desviaciones típicas. La desviación estándar de la curva número 1 es mucho menor a la desviación estándar de la ecuación o de la curva número 2. Observemos la diferencia. Cuando la desviación estándar es grande, entonces la forma de la campana se amplía. Cuando es relativamente pequeña la desviación estándar, entonces esta campana se hace más estrecha. La media de las dos distribuciones va a estar en el mismo punto, en el punto más alto de la campana. Ahí siempre vamos a encontrar a la media para cada distribución normal, no importa qué distribución sea. Si es una distribución normal, el punto más alto es el punto donde se encontrará, el punto de la campana más alto es donde se encontrará la media. Aquí tenemos una familia de gráficas con distintos colores. Observemos lo siguiente. Como habíamos comentado, para las primeras tres campanas que son la campana roja, la verde y la azul, la media se encuentra en el punto más alto de esta campana. En este caso la media es 0. ¿Cuál es la diferencia entre estas? La diferencia radica en el error que estamos cometiendo. En este caso estamos tomando como error la varianza. Observa los diferentes valores de las varianzas. El más grande, en este caso, es 5. Y observa que la gráfica de campana es más ancha. El más pequeño es el de 0.2, que es la roja. Por tanto, esta se vuelve más estrecha. Y observa, si la media de una determinada campana está en -2, bueno, esta campana se mueve precisamente 2 unidades a la izquierda de la original, con el punto más alto en -2. Y
con una varianza de 0.5. Es decir, es un poquito más ancha que la de 0.2, que es la roja. Si nosotros tuviéramos una campana o una distribución cuya media fuera 2, entonces esta campana, suponiendo que tenemos la misma varianza, simplemente se recorrería 2 unidades hacia la derecha. ¿Qué propiedades tiene nuestra distribución normal? Bueno, todas las distribuciones normales, no importa de qué tipo de distribución vengan, la curva es continua, es decir, no va a haber espacios en el trazo de esta curva. Tiene forma de campana, todas van a tener forma de campana, algunas más anchas, otras más estrechas. Como ya vimos, depende de la desviación estándar o de la varianza, pero todas van a tener forma de campana. Eso sí, la curva siempre es simétrica a partir de la media. Recordemos que la media la vamos a localizar en el punto más alto de la campana. Y en este caso es simétrica a partir de ese valor. La media, mediana y moda están localizadas al centro de la distribución y son iguales entre sí. Es decir, si la media está ubicada aquí al centro, también la mediana y la moda. De no ser así, de no ser que la media, mediana y moda tengan los mismos valores, entonces no se va a formar una campana. Se va a formar algún otro tipo de figura, pero no va a ser una campana. Por ejemplo, si la moda estuviera en otro valor, seguramente aquí tendríamos otro pico de esta gráfica. Y entonces ya no seguiría la forma de campana. Las 3 medidas deben de estar en el mismo lugar. La curva es unimodal. ¿Recuerdas lo que vimos en estadística descriptiva? ¿A qué nos referimos con unimodal? Puedes echarle un vistazo a tus apuntes. La curva es asintótica al eje de X. Este es el eje de X. Y puedes revisar a qué nos referimos con asintótica en tus materiales de matemáticas 2, 3 o 4. Y el área bajo la curva, debajo de esta, siempre va a medir o siempre va a ser 1, toda esta área. Pero recordemos que la curva es simétrica a partir de la media. Por tanto, si es simétrica, queremos decir que el área que está a la derecha de 0 es 0.5 y a la izquierda de 0 es 0.5. Como habíamos platicado, los valores de las soluciones de esta gráfica ya están calculadas y están en una tabla. La tabla la vamos a utilizar en un momento. Para meternos a la tabla que vamos a utilizar, vamos a necesitar unidades estándar que vamos a representar con la letra Z. Estas son las unidades por medio de las cuales podemos entrar a una tabla que nos va a indicar los valores del área que hay debajo de la curva. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Estamos hablando aquí de una distribución continua, distinta a las distribuciones que habíamos visto. Las que habíamos visto son distribuciones discretas, es decir, calculábamos una probabilidad para un determinado número y después calculábamos probabilidad para otro determinado número, generalmente enteros. Pero en este caso, si tú recuerdas en la explicación de cómo se obtiene la distribución normal estándar, acuérdate que los valores de las barras de la cual se obtiene la distribución normal estándar, cada vez se van haciendo más pequeños. En la explicación de la distribución binomial, en ese video, si tú recuerdas, las barras se van haciendo cada vez más pequeñas y más pequeñas, hasta encontrar un punto
donde las barras son prácticamente inexistentes. Entonces calcular el área de una barra inexistente es muy complicado. Por lo tanto, lo que podemos calcular aquí son áreas entre dos puntos. Difícilmente vamos a calcular el área sobre un determinado valor, por ejemplo sobre -2. ¿Por qué? Porque el área que tiene -2 es ínfima. Entonces el área a calcular es muy pequeña. Podemos calcular el área que hay entre -2 y 2. Eso sí es un área que podemos calcular aquí. Y esas son las que están resueltas en la tabla. La distribución normal es una distribución normal estándar con media de 0 siempre, es decir, aquí al centro 0, y una desviación estándar de 1. Más adelante vamos a necesitar de esta ecuación. Con esta ecuación yo voy a construir o voy a transformar los valores de cualquier distribución en un valor estándar, que este valor estándar es el que me va a permitir entrar a la tabla para calcular las áreas que hay debajo de esta curva. Generalmente vamos a utilizar este tipo de tabla, donde la curva o la tabla que nosotros vamos a utilizar siempre nos vaya a dar el área que hay debajo de la curva entre un valor de 0 y un valor cualquiera de z. Y la que vamos a calcular es el área que está en gris. La tabla en este caso que vamos a utilizar y que te voy a mandar por Facebook, bueno, es esta. Vamos a aprender a utilizarla. Observa los valores. Generalmente, hacia abajo de z hay valores enteros y decimales, mientras que a la derecha de este son valores centesimales. Vamos a utilizar el ejemplo que tenemos aquí. La hago un poquito más grande para que tú la puedas observar, aunque sería bueno que la imprimieras para que tú la puedas trabajar de manera más fácil. Por ejemplo, yo quiero calcular el área que hay entre la media. Recordemos que la media para este tipo de tablas es 0. Y un valor de z de 2.24. ¿Cuánta área hay aquí? Bueno, pues ya nos está indicando aquí el resultado, .4875. ¿De dónde sale? Bueno, pues simplemente busco el valor de z, en este caso, el valor entero y el valor decimal, y también busco el valor centesimal. Tiro líneas verticales y horizontales que salen de los valores buscados y donde se entrecruzan esas líneas, ahí voy a encontrar el valor de esa área. Esta área, precisamente, es la que está en gris. Y nosotros de esta forma podemos leer esta tabla. ¿Recuerdas que el área bajo la curva es 1? ¿Cuánto te da la sumatoria de probabilidades en cualquier experimento aleatorio? Responde esa pregunta. Vamos a hacer algunos ejercicios para aprender a utilizar esta tabla. Encuentre el área que hay debajo de la curva normal estándar entre z0 y z igual a 0.92. Representaremos el ejercicio de la siguiente forma. Yo voy a calcular el área que voy a representar como A. El área que hay entre 0 y 0.92. La representación matemática es que z va a ser o va a tomar valores mayores que 0 y menores que 0.92. También lo podemos representar de la siguiente forma. 0 menor o igual que z y z menor o igual que 0.92. Por lo que habíamos platicado, por lo que el valor de un valor, el área que hay arriba de un valor específico es muy pequeño. Por lo tanto, esta representación será igual a esta otra representación, porque el área no va a tener cambios. Entonces representaremos el área que queremos encontrar. Siempre te recomiendo dibujar una distribución normal o una campana de Gauss para tener referencia de lo que vas a buscar. En este caso, yo voy a buscar el área que hay entre 0 y 0.92. Aquí está representada la campana de Gauss. Entonces, lo que voy a hacer es buscar directamente en la tabla, ya que la tabla me dice, yo te doy esta área que hay aquí, desde una media igual a 0 hasta un valor determinado de z. ¿Cuál es el valor de z que vamos a buscar? 0.92. Por lo tanto, busco el valor entero, el valor decimal y el valor centesimal. Tiro líneas verticales y horizontales a partir de ese valor y encuentro el área.
que en este caso es 0.3212. Por lo tanto, el área que hay en la sección verde es de 0.3212, que ese es el resultado. Ahora calcularemos el área que hay debajo de la curva normal estándar entre un valor de z igual a 0 y z igual a 2. Recuerda colocar tu campana de Gauss y los valores que vas a buscar, que en este caso es la media 0 y 2. Yo quiero el área que está en verde, el área que está debajo de la curva normal estándar entre esos valores. Recuerda ir a la tabla y la tabla también te da ese resultado que hay entre el valor de la media y cualquier valor de z. Es decir, el valor de z que vamos a buscar es 2. Por lo tanto, buscamos su entero, su decimal y su centesimal. Tiramos líneas verticales y horizontales a partir de ese valor y encontramos el valor de área que hay debajo de esa curva. Por lo tanto, la sección verde tiene un área de 0.4772, que es el resultado para esta búsqueda. Encuentra el área que hay debajo de la curva normal estándar entre z igual a 0 y z igual a menos 1.8. Observemos la tabla. No hay ningún valor negativo. ¿Cómo podremos encontrar entonces el área para un valor negativo si la tabla no me está dando ningún valor negativo? Bueno, lo podemos hacer por el principio de simetría que tiene la curva. Recuerda representar la curva, la campana de Gauss y los valores que vas a estar buscando. Recuerda una cosa también, la curva es simétrica a partir de la media, es decir, el área que hay de 0 a 1.8 yo la puedo encontrar en la tabla y si ese valor está aquí, debe de ser el mismo valor que se encuentra entre 0 y menos 1.8, que es el área realmente que yo estoy buscando. Por lo tanto, en la tabla voy a buscar el valor de 1.8. Tiro líneas verticales y horizontales y observamos que el área que hay debajo de la curva entre 0 y 1.8 es 0.4641. Pero por principio de simetría, ese valor es el mismo valor de área que hay de 0 a menos 1.8. Por lo tanto, esa es la solución para el área que estamos buscando. Ahora calcularemos el área que hay debajo de la curva normal estándar a la derecha de 1.5. ¿Cómo podemos encontrar el área que hay para los valores de z que son mayores o iguales a 1.5? Para representar el área que yo estoy buscando, trazo mi campanita de Gauss, pongo el valor que yo estoy buscando, que en este caso es 1.5, y los valores de z o que están a la derecha son mayores a 1.5. Esa área no me la da esta tabla, porque la tabla solamente me da el área que hay desde 0 hasta un determinado valor de z. Sin embargo, yo ya tengo una información importantísima de la curva normal estándar. Y es que toda el área que hay desde 0 hasta el infinito, toda el área que hay debajo de la curva desde 0 a la derecha, recordemos que vale 0.5. Regresa el video para que te des cuenta en las propiedades de la distribución normal. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar simplemente en la tabla el valor de 1.5. Tiro líneas verticales horizontales hasta encontrar el valor del área. Esa área que nosotros encontramos se encuentra precisamente en este punto, 0.4332. Entonces, ¿cuánto valdrá el área que está a la derecha de 1.5? Bueno, pues simplemente será la resta de 0.5, que es toda el área que hay de 0 hasta el infinito, menos el pedazo de área que no me interesa saber. Por lo tanto, el área en verde tendrá un valor de 0.0668. Y ese es el resultado que nosotros estamos buscando para esta expresión de área.
Recuerda que puedes regresar al video cuantas veces sea necesario. Encontremos ahora el área que hay debajo de la curva normal estándar a la izquierda de z igual a menos 1.75. Recuerda, siempre colocar tu campana de Gauss y el área que te interesa encontrar, que es a la izquierda de menos 1.75. ¿Cómo se va a representar matemáticamente? Bueno, pues todos estos valores que hay a la izquierda de menos 1.75 son valores de z. Recuerda que este es el eje de z. Estos valores son menores o iguales a menos 1.75. Recordando, la tabla solamente me da valores positivos. Entonces, esta área debe de ser igual al área que hay a la derecha de 1.75. Tenemos que buscar, recuerda, siempre todo del lado positivo. Entonces, buscamos el valor de z, que en este caso es 1.75, tiramos líneas verticales y horizontales y encontramos el área. Esa área de 0.4599 es el área que hay entre 0 y 1.75. Por tanto, es la misma área que hay de 0 a menos 1.75. Y a su vez, recordemos que de 0 a la derecha, el área que hay debajo de la curva es 0.5. Lo mismo pasa por principio de simetría del lado izquierdo. El área que hay de 0 a la izquierda es 0.5. Por tanto, el área que yo estoy buscando va a salir de la resta de 0.5 menos el área que no me interesa saber. En este caso, el resultado es 0.0401. Esto nos va a servir muy importante. Esto nos va a servir para encontrar probabilidades de experimentos aleatorios que sigan la normalidad. Para eso estamos aprendiendo a leer esta tabla. Ahora vamos a encontrar el área que hay debajo de la curva normal estándar entre z igual a 1.5 y z igual a 2.5. Recordemos, colocamos nuestra curva de Gauss y ahora los valores que tenemos que buscar son 1.5 y 2.5. Estoy buscando el área que hay entre estos dos valores. Por lo tanto, z debe de ser mayor o igual a 1.5, pero menor o igual a 2.5. Es decir, todos estos valores. Y el área que hay por arriba de esto lo voy a encontrar de la siguiente manera. Tengo que buscar los dos valores de z. En este caso, 1.5 y 2.5, cuyo centesimal es 0. Tiro líneas verticales y horizontales y encuentro las dos áreas. El área que hay de 0 a 1.5 pues es 4332. Y el área que hay de 0 hasta 2.5 es de 0.4938. Es decir, toda esta área, desde 0 hasta acá, hay un área de 0.4938. Pero no me interesa toda esa área. Solo me interesa esta parte verde. Donde los valores de z están entre 1.5 y 2.5. Por lo tanto, para obtener el valor de ese espacio verde, tengo que realizar la resta entre 0.4938, que es toda el área que hay de 0 hasta 2.5, menos el pedazo de área que no me importa. Con eso obtengo el resultado de 0.0606, cuyo resultado lo expresamos en el área que estamos buscando. Ahora encontremos el área que hay debajo de la curva normal estándar entre menos 2.78 y menos 1.71. Representa tu curva de Gauss y el área que tú vas a estar buscando entre menos 1.71 y menos 2.78. La expresión matemática queda así. Esos valores de z son mayores a menos 2.78, pero menores a menos 1.71. Estos son los dos valores que debo de buscar en la tabla. Recuerda, esto se busca desde el lado positivo. Entonces, encontramos esos valores de área y los colocamos. Recuerda que .4564 es el área que hay de 0 a 1.71.
Por lo tanto, pues es la misma área que hay de 0 a menos 1.71. Y el área que hay debajo de la curva normal estándar de 0 a 2.78, en este caso es 0.4973. Por tanto, es la misma área que hay de 0 a menos 2.78. Y para encontrar el área en verde, pues sabemos que debemos de hacer la resta entre el valor de esta área, que es toda el área que hay debajo de la curva, entre 0 y menos 2.78, menos el área que hay de 0 a menos 1.71 en ese espacio. El resultado en este caso es de 0.0409. Encontremos ahora el área que hay debajo de la curva normal estándar entre menos 2.79 y 1.71. Representamos nuestra curva normal y ahora el área que yo estoy buscando es toda esta. Encontramos los dos valores de z. Colocamos las áreas que estamos buscando. Esas áreas corresponden, como sabemos, al área que hay desde 0 a 1.71 y el área que hay desde 0 a menos 2.79. Por lo tanto, el área total pues será la suma de esas dos áreas, que en este caso es 0.9538. Vamos a encontrar el área que hay debajo de la curva normal estándar, pero a la derecha de menos 2.79. Recuerda siempre colocar tu distribución normal o tu campana de Gauss. Y entonces el área ahora que estamos buscando es de menos 2.79 a la derecha, es decir, puros valores de z mayores a menos 2.79. El único valor entonces que debo de buscar en la tabla, bueno, pues en este caso es 2.79. El área que hay ahí es 0.4974, que es el área que hay de 0 a menos 2.79. Y recordemos cuánta área hay de 0 al infinito del lado derecho. En este caso, 0.5. ¿Cómo obtenemos el área total? Efectivamente, sumando. En este caso, 0.9974. Te voy a pedir que resuelvas esta tarea. Esta tarea la tienes que entregar regresando de vacaciones y la subes en el post de este video. Felices vacaciones, chicos y chicas. Estudien. Nos vemos de regreso.